saluda Margin Posta, bienvenidos a una nueva edición de Prevenir está en tus manos. Hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante, tiene que ver con la salud emocional de nuestros pequeñitos. Nos referimos a la ansiedad infantil, síntomas y tratamiento para que usted no se lo pierda. Estaremos conversando con Heidi Úbeda, quien es psicóloga clínica, pero antes de presentárselas, me gustaría darle a conocer este contenido precisamente sobre la ansiedad. Veamos. La ansiedad infantil es uno de los desórdenes más frecuentes en niños. De hecho, diversos estudios estiman que entre el 9% y 21% de los niños padecen este trastorno. La ansiedad es una respuesta adaptativa que nos pone en alerta ante posibles amenazas. Por lo tanto, es una emoción que todas las personas experimentan. Siempre que se mantenga en niveles normales, hay que considerarlo como algo sano, ya que es un mecanismo de protección. Sin embargo, cuando un niño presenta una ansiedad elevada y mantenida en el tiempo, es señal de alarma. Los niños son además especialmente vulnerables a este problema, ya que no disponen aún de los conocimientos y herramientas que le permiten controlar adecuadamente sus impulsos y emociones. No está claro qué hace exactamente que algunas personas sufran ansiedad y otras no. Tradicionalmente se ha creído que se debe a una combinación de factores genéticos y ambientales. En este sentido, sobre los factores genéticos existe poca certeza. Tan solo se sabe que los niños con familiares que padecen ansiedad tienen una mayor propensión a sufrir así este trastorno. Existen otras muchas situaciones comunes que pueden dar lugar a la aparición de la ansiedad, como por ejemplo, cambio de curso o de clase, cambio de ciudad o de domicilio, incremento de las tareas escolares, separación o pérdida de un amigo, enfermedad ya sea propia o de un familiar, vivencias traumáticas. Algunos de los signos más distintivos de la ansiedad infantil son los siguientes: preocupaciones excesivas por muchos motivos distintos, dolencias físicas como pérdida de apetito, dolor de cabeza o estómago, náuseas y mareos, hiperactividad e inquietud en las actividades diarias, problemas para dormir, orinarse en la cama, dificultad para concentrarse o para realizar esfuerzos intelectuales, cambios emocionales o anímicos, evitar ir al colegio, dependencia excesiva hacia los padres, timidez, aparición de múltiples miedos que anteriormente no se tenían, infantilización o vuelta a comportamientos más propios de cuando el niño era más pequeño. Algunos tipos de trastorno de ansiedad en niños son trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, ansiedad social, trastorno obsesivo-compulsivo, estrés postraumático, fobias y miedos. Si detectamos que nuestro hijo tiene ansiedad, hablar abiertamente con él, comprender qué le preocupa y enseñarle a mostrar sus sentimientos es el punto de partida. Se trata de que el niño no se sienta mal por sentir preocupaciones, que comprenda sus emociones y que empiece a aprender cómo tomar el control sobre las mismas. Indira López, Voz TV. Gracias, Indira, por la información. Interesante lo que decía y sobre las consecuencias que tiene, ¿no?, la ansiedad si nosotros no prestamos atención a nuestros niños y niñas. Está con nosotros en estudio, se los comentaba al inicio, Heidi Úbeda, quien es psicóloga clínica, para hablar precisamente sobre este tema. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Es un gusto poder conversar con usted el día de hoy. Escuchábamos lo que mencionaba Indira en esta información y sabe que es interesante. Yo le preguntaba fuera de cámara si la ansiedad se puede, ¿no?, como heredar a través de la madre. Yo creo que a veces decimos las mamás: yo pasé por ansiedad durante mi embarazo, yo padezco de ansiedad y seguramente mi niño o mi niña puede presentar esto. ¿Esto realmente es posible? Buen día, Margin, y muchas gracias por invitarme a este programa. Es un gusto para mí. Y como decía el video, la ansiedad realmente es una emoción, es una respuesta automática de nuestro cuerpo. Todos las tenemos, ya seamos niños, adolescentes y adultos, todos las tenemos, y puede ser un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo ante una amenaza de peligro. Para responder a tu pregunta, generalmente es otra emoción de culpa la que acompaña eso que dicen los padres: yo lo tuve y ahora lo tiene mi hijo, ¿verdad? Pero
genéticamente no es hereditaria. La ansiedad es algo que con lo que todos tenemos y puede ser adaptativa o desadaptativa según cómo nos ayude. Un ejemplo, un niño que tiene miedo ante una exposición de un examen y nosotros como padres le ayudamos a estudiar, le damos guías, lo acompañamos, lo preparamos, estamos con él, le hacemos compañía, esa ansiedad hizo que el niño sintiera un motor para salir bien en su examen, entonces es una ansiedad adaptativa. ¿Cuándo se vuelve desadaptativa? Cuando esta ansiedad hace que el niño no pueda dormir, por ejemplo, que el niño esa noche tenga un tipo de regresión como volverse a hacer pipí en la cama, que ese niño en la mañana se despierte con un dolor en el estómago y efectivamente a la hora de llegar a hacer el examen el niño no va a poder concentrarse y se le van a olvidar toditas las respuestas. Ahí tenemos las diferencias entre la ansiedad adaptativa y la desadaptativa, pero en ningún momento es genético. Lo que hace que la madre piense que puede ser genético, que yo ese lo heredé a mi hijo, es un sentimiento de culpa cuando vemos que una ansiedad está haciendo disfuncionales a nuestros hijos y no estamos sabiendo qué hacer con ellos. Por lo general nos sentimos culpables de eso. Bueno, en eso estoy de acuerdo. En este sentido, cuando mencionamos los síntomas, usted ahorita daba a conocer algunos de ellos, sí, pero ¿qué otros se nos escapan para identificarnos si nuestro niño o niña tiene o presenta ansiedad? Cuando estamos hablando de ansiedad infantil, aquí la problemática se basa en que como adultos muchas veces nos cuesta identificar nuestras emociones. Ahora imagínate a los niños. Los niños generalmente nosotros decimos, sí, es que está enojado, es que está irritable, está triste o anda angustiado, pero ya se le va a pasar. Así, lo minimizamos. Y como adultos no reconocemos nuestras emociones, no educamos a nuestros hijos en reconocer esas emociones. Aquí tenemos que hacer algo, es enseñarle al niño que todas las emociones le están indicando algo, una señal de alerta. Por ejemplo, el niño que tiene miedo de ir al colegio, ya sea porque se peleó con un amiguito. Ese problema para el niño es enorme, pero nosotros los adultos pensamos que es un problema menor, porque los niños no tienen la misma capacidad de problema que la misma que tenemos los adultos. Para nosotros es algo mínimo. Si dejamos de minimizar eso y agarramos a nuestro niño y le explicamos que un conflicto se puede resolver y le enseñamos una técnica de resolución de cómo abordar al amiguito, a ese niño inmediatamente esa ansiedad por ir al colegio, esa ansiedad como tratamos de evitar que se convierta en fobia social. El niño va a dejar de aislarse y va a dar resolución al conflicto que tenga con el niño. Ese es uno de los síntomas. ¿Le parece que si dejamos para la pausa comercial esta información que me parece interesante y no quiero dejarle como a la mitad? Claro que sí. Volvemos con más para que usted se quede con nosotros.